Esta semana celebramos el Día Mundial de la Voz. Por este motivo queremos charlar con Débora Gutkin, que es licenciada en Fonoaudiología y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de la Voz. Débora también cuenta con una vasta experiencia docente, con casi 30 años como docente del COSAL, en los distintos niveles de foniatría que ofrece la carrera de locución. En esta oportunidad también vamos a estar hablando de su libro, Poné voz de locutor, primeros pasos para el trabajo profesional, un libro que hizo junto a Marcelo Canda. Débora, muy buenas tardes, Juan te saluda, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, Débora. Gracias a ustedes por ayudarnos a difundir la campaña, al contrario, y el libro. No, por favor, gracias por atendernos a vos, Débora. Contanos un poquito cómo se gesta este Día Mundial de la Voz. Bueno, en realidad en Brasil el doctor Medio Stephen un día pensó que había que celebrar la voz, que había que homenajearla, y por convención pusieron el día 16 de abril. No es que se celebre nada en particular o que se conmemore algún hecho en particular. Y a partir de ahí, ya al año siguiente, se sumó la Argentina, y en Argentina ya es la campaña número 17 que hacemos sobre... Vos sabés que la campaña consiste en atención gratuita para controlar las cuerdas vocales y la voz en diferentes centros del país. Y empezamos con un día, el mismo 16 de abril se hacían las atenciones, y después pasamos a una semana, y ahora nos estamos quedando cortos, así que usamos todo el mes para hacer diferentes tipos de actividades. Todas son gratuitas. Débora, puntualmente quería preguntarte por eso. El lema de la campaña de este año es Toda la vida con vos, y hace Exacto. énfasis justo en la voz laboral, ¿no? ¿Esta campaña está dirigida a toda la población o solo a los que trabajan utilizando la voz? Siempre la campaña está dirigida a toda la población. Todo aquel que desee controlar puede pasar, pero en lo que tiene que ver con la difusión específica o algún tipo de talleres específicos, vamos como orientando a diferentes sectores, y este año hablamos de la voz laboral, sobre todo con el tema de los docentes. Vos sabés que los docentes es una población que, los docentes de todos los niveles, que tienen amplia incidencia de disfonías porque no tienen entrenamiento. Entonces estamos trabajando mucho para lograr la prevención de esas disfonías, que al Estado y a las instituciones les cuesta mucho dinero cuando un docente se toma licencia por una disfonía, siendo que se podría prevenir. Buenas tardes, Débora. Mariela te habla, ¿cómo estás? Hola Mariela, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. ¿Qué tal? Mira, te escuchaba hablar con todas las actividades que se refieren a la voz hablada, y se te escucha también hablar, y las personas que tenemos el agrado de conocerte, sabemos que es una pasión que llevas adelante con tu vocación. Nosotros Así en nuestro es. programa hacemos mucho hincapié al tema de la vocación. ¿Cómo llega la carrera a tu vida? Mira, en realidad casi yo te diría que la mamé. Mi madre, que bueno, falleció hace unos pocos años, con sus 92 años, era fonoaudióloga, fue doctora en fonoaudiología, fue la segunda doctora en el país haciendo el doctorado, quiero decir, ¿no? Porque antes la carrera era muy cortita, y con su matrícula número 13, así que imagínate que era de las nuevitas, y yo quería ser actriz, pero también había que estudiar, y bueno, junté las dos cosas, junté la pasión por la actuación con la pasión por la voz, que fui aprendiendo de a poco, porque mi madre tenía el consultorio en mi casa, así que fui viendo cómo iban mejorando, y el amor que los pacientes le tenían, porque los ayudaba a estar cada vez mejor, pacientes con disfonías y con patologías realmente muy graves. Así que así fue, y dejé la actuación, pero continué, se me despertó la pasión aún más por la voz, y por eso me dedico a eso. Vos recién mencionabas el poder chequearse las cuerdas vocales, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que la gente se hace chequeos médicos, se va a hacer análisis de sangre, placas, pero no estamos muy acostumbrados a chequearnos las cuerdas vocales cuando las enfermedades de cuerdas vocales y demás son cada vez más frecuentes, ¿no? ¿Vos considerás que por ahí debería haber una campaña más de concientización, de prevención por parte de las autoridades del gobierno respecto al chequearse la voz y cuidarse las cuerdas vocales frente a la creciente cantidad de enfermedades o distintas disfonías que van surgiendo como consecuencia de esto?
Bueno, sí, obviamente que siempre necesitamos el apoyo de las autoridades para poder hacer más frecuente. El control de las cuerdas vocales en realidad es así. Todas aquellas personas que trabajan con su voz tienen que hacerse un chequeo anual. Eso sí debería estar fomentado desde las autoridades en las diferentes instituciones. Y después, las otras personas, cuando tienen una disfonía que tiene más de 15 días de duración, nosotros sugerimos que se hagan un control. Básicamente la campaña apunta a prevenir el cáncer de laringe, que tomado a tiempo tiene pero excelente pronóstico. Entonces, eso sí, obviamente que necesitaríamos una ayuda para difundir aún más. No alcanza con esta campaña que hacemos nosotros, lamentablemente. Buenas tardes, Débora. Cristian te saluda. Hola, Cristian, mucho gusto. ¿Cómo estás? Igualmente, muy bien. En línea con lo que venís contando, estuve viendo que en el sitio de Sociedad Argentina de la Voz podemos ver instructivos para cuidar la voz, justamente. Me llama la atención que se hace una distinción en lo que es el cuidado de la voz en niños, profesionales y en la gente en general, digamos. ¿Podrías decirnos algún punto que consideres importante diferenciar en cada uno de estos públicos? Lo que pasa es que, hay cuidados de la voz generales, como por ejemplo evitar hablar en lugares ruidosos, tratar de no gritar, hidratarse, pero por ejemplo, en el caso de los niños, que es muy común que en la época de la pubertad tengan un cambio en la voz, tienen que tener en cuenta que esos cambios de la voz son naturales, o en el caso de una persona que trabaja con su voz, que tiene que tomar conciencia de que si necesita su voz para trabajar, tiene que tratar de hacer ahorro vocal en el resto de las situaciones, ¿no? Cuando decimos ahorro vocal, decimos a que tengan cuidado. Por ejemplo, yo no le puedo decir a un chico de 20 años que no vaya a bailar, pero si es un estudiante de locución, por ejemplo, tiene que tener en cuenta que si va a bailar va a estar expuesto a un lugar con un ruido ambiente muy alto, y hablar en ese ruido ambiente muy alto le va a perjudicar la voz. Entonces, si quiere estudiar locución, tiene que hacer ahorro vocal en esos lugares y hablar lo menos posible. Hay un montón, digamos, esas son algunas de las diferencias. En general coinciden en la mayoría de los cuidados, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de los docentes, consejos: utilizar la tiza húmeda, no la tiza seca, para evitar el polvillo. ¿Débora? Sí. Ah, estás ahí presente. No, pensé que se había cortado porque es un ruido raro la comunicación. No, acá estoy. Acá estás. Estábamos, aquí tengo presente el libro Poné Voz de Locutor, ¿no? Un libro que ¿por qué lo gestaste? ¿Por qué decidiste escribir este libro? En realidad fue una charlando con Marcelo Canda, que es un locutor, profesor en COSALSI también hace muchos años y amigo personal. Vimos que no había nada escrito en conjunto. Hay algunas menciones de la locución en algunos libros de foniatría, hay algún libro de locución que está escrito, pero que no figura la parte foniátrica realmente bien dada, y este es el primer libro en el que está en conjunto, porque son inseparables. Para el caso del que estudia locución, la foniatría tiene que, como puede estar, en realidad debería estar de la mano también en la actuación y en la docencia, como te decía. Y entonces, bueno, decidimos hacer algo muy, como dice el subtítulo, primeros pasos, ¿no? Porque la idea es que es algo muy simple, de fácil lectura, porque los chicos jóvenes en general hoy les cuesta un poquitito sentarse a leer, entonces creo que está escrito en un lenguaje simple, y para que la gente que no sabe de qué se trata la locución empiece a tener alguna idea, tanto la preparación que se necesita, el entrenamiento que se necesita, y en qué consisten básicamente las tareas de un locutor. Estamos gestando el Poné Voz de Locutor 2, pero para dentro de unos añitos. ¿Vos sentís que por ahí, estaba leyendo una partecita donde se habla de la voz del locutor, ¿no? Sí. Recuerdo que en mi adolescencia, por ejemplo, a mí me gustaba muchísimo, escuchaba mucho a Cristian Palacios, o nos ha pasado también con alguna locutora también que uno va teniendo como referentes en su adolescencia. ¿Y uno no termina ahí en ese punto de caer en un encasillamiento? No, justamente el libro, si vos ves la tapa, está el Poné Voz de Locutor, está entre comillas, sí, porque en realidad no hay una voz del locutor. Son varias, es variada. Ni una voz de locutor. Lo que tiene que ser una voz para que sea de locutor, tiene que ser una voz sana, en primer lugar, bien, y que tenga
que tenga inflexiones, que tenga matices. Si es una voz que está bien utilizada, no, porque en una época vos pensabas en Cristian Palacios, que fue alumno mío hace muchos años en Cofán. O Daisy McQueen, que no me acordaba el nombre de Daisy, ahí está. Daisy McQueen, claro. Karen Cohen, se me ocurre, ¿no? Claro, que las voces tienen que ser graves, sí, melosas, y no, justamente lo que hace el libro es desmistificar eso. Si vos lo escuchás a Cristian Maggi, por ejemplo, en la publicidad de un supermercado mayorista, no se puede decir que sea la típica voz que se conoce como la voz del locutor, esa voz grave, y sin embargo es un locutor súper exitoso, porque se trata de eso, se trata de que la voz exprese, que la voz cuente, que la voz informe, y que estés, para eso tiene que estar sana, esa es la única premisa. Y después es verdad que hay algunas voces, sobre todo de mujeres, que son cuando son muy agudas, que en general pueden sonar como estridentes, pero también son voces a las que les falta entrenamiento para poder decir mejor. Entonces no es que existe una voz del locutor. Y esa es la idea del libro, que no se piense que hay una voz del locutor. Débora, también es importante mencionar que hay un sitio web junto con este libro, que se puede interactuar. Exacto. Hay ejercicios foniátricos que uno puede ir haciendo. Sí, exacto. En la página hay un ejercicio básico, en primer lugar, como para empezar a hacer. Vamos a ir completándola de a poco, poniendo algunas otras cosas. Hay algunos audios para que se entienda qué significa cuando una persona esdrujuliza, que le cambia el acento, cuando funde palabras, cuando su articulación es muy blanda, muy desarmada. Son ejemplos. Como ustedes en el libro, por ejemplo, no hay correcciones, ustedes escucharon hablar seguramente del yeísmo, ¿verdad? Uh-huh. O problemas con la R. Bueno, no hay ejercicios para eso, porque hay varias posibilidades de por qué una persona pronuncia mal ciertos sonidos. Y eso es resorte de un profesional. Cuando aparecen este tipo de problemas, el individuo tiene que consultar con un médico y tiene que ser atendido por un fonoaudiólogo. Por eso los ejercicios que hay son ejercicios básicos, simples, que no tienen que ver con reeducar, sino con entrenar, con educar. Débora, quizás mucha gente no sabe, pero puede asociarse a la Sociedad Argentina de la Voz. Te pregunto a vos, como vicepresidenta de esta asociación, ¿cuáles son los beneficios de hacerse socio? Mira qué linda pregunta. Él siempre suele poner incómoda a la gente, Débora, así que con sus preguntas, así que... No, para nada, incómoda no, al contrario. Mira, nosotros lo que hacemos actividades, porque la campaña del Día Mundial es una campaña gratuita para toda la población, y ahí no es necesario ser socio ni ninguna de estas cosas. Pero nosotros hacemos talleres, cursos, congresos, jornadas nacionales e internacionales, y los socios tienen un beneficio de un descuento para participar en esas actividades. Después, en el caso de si son profesionales, médicos o fonoaudiólogos o profesores de canto, en la página pueden figurar en nuestro listado de profesionales, como para que la gente consulte en ese listado si le interesa hacer algún tipo de entrenamiento con alguna de estas personas, ¿verdad? Después, bueno, hay acceso a bibliografía a partir de determinado tipo de bibliotecas virtuales extranjeras. Entonces nosotros les podemos facilitar el acceso a artículos que están en esas, por ejemplo, la Voice Foundation, que es una institución mundialmente reconocida dedicada a la voz, como su nombre lo indica. Claro. ¿Las actividades que nos comentás aparecen en la página web de la asociación? Sí, exacto. Ahora, por ejemplo, para este año estamos con poquitas actividades porque estamos organizando para septiembre un congreso mundial junto con una asociación internacional de laringología. La Sociedad Argentina de la Voz va a ser anfitriona acá en un hotel del centro, un congreso mundial donde van a venir los mejores laringólogos y fonoaudiólogos del mundo, desde la India a Canadá y desde la Argentina, porque lo vamos a mencionar, hasta Alemania u Holanda. ¿Y a través de qué páginas o redes sociales podemos seguir estas actividades que nos comentabas, Débora? Mira, en la página es www.sad.org.ar, SAD de Sociedad Argentina Voz, y es .org.ar.
Y después, bueno, tenemos el Instagram, que es SAB Oficial, S-A-B corta oficial. Y el Facebook también de Sociedad Argentina de la Voz. Ahí vamos publicando, inclusive en el Facebook se van publicando algunos videos informativos, inclusive los socios pueden tener acceso a descuentos en otras actividades de otras instituciones, ¿verdad? O de universidades. Débora, yo voy a apelar a tu parte, digamos, sentimental, ¿no? Dentro de esta carrera. Y quería que nos compartas alguna satisfacción que te haya dado esta profesión que elegiste llevar con tanto amor y con tanta pasión. Uy, un montón. Mira, cada vez que yo puedo dar de alta a un paciente, para mí es un placer inmenso. No hay con qué pagarlo eso. Ya sea de alta porque tenía nódulos y ya los tiene y ya está su voz bien, hasta una persona que ha padecido un cáncer y ha visto peligrar su carrera por esta razón, por el cáncer, y ver que pueden recuperarse y continuar trabajando. Trabajar en los medios, bueno, eso es más todo el cariño que recibo. Realmente creo que la repercusión que tuvimos con el libro, con Marcelo, tuvo mucho que ver el cariño que nos tienen, y ahí no me voy a poner modesta en eso, realmente. No, realmente es un cariño que el alumnado y la gente que te conoce como profesional realmente te lo quiere gratificar de alguna manera. Así que gracias. Gracias. Sí, lo vivo, por suerte. Entonces, para que la gente que nos está escuchando quiera adquirir Poné Voz de Locutor, ¿cómo puede hacer para llegar a este libro? Y pueden escribirnos al Instagram, que es Poné Voz de Locutor, arroba Poné Voz de Locutor, nos escriben ahí y nosotros podemos facilitarles el libro. Vamos a estar en la Feria del Libro el domingo próximo, el domingo 28, a las 18, vamos a estar firmando los libros que alguien haya adquirido y no los tenga autografiados. Vamos a estar con Marcelo ahí, así que ojalá que se comuniquen con nosotros. Y hay una cosa me parece importante, si me permiten un segundo, volviendo al tema del Día Mundial de la Voz, que la campaña no terminó, esta semana que viene. Hay todavía lugares en los cuales la gente puede acercarse para controlar sus cuerdas vocales, Bien, excelente para que la gente lo tenga en cuenta. Así que, bueno, ahora lo vamos a publicar en las redes, si vos nos permitís, en nuestras redes, para que la gente pueda sumarse a esta campaña y también conocer y adquirir también este libro Poné Voz de Locutor, que escribió Débora Gutkin junto a Marcelo Canda. Débora, muchísimas gracias por este contacto con Yo Quiero Verte. Buen fin de semana y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias a ustedes, a los tres, por la entrevista, me encantó. Felices Pascuas y igualmente. Bueno, si necesitan controlar sus cuerdas vocales, ya saben, la semana que viene tienen algunos lugares para ir. Que ahora los vamos a publicar. Mariela, te encargo ahí la publicación de las redes. Un abrazo grande. Un beso para ustedes, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Pasaba Débora Gutkin, licenciada en fonoaudiología, docente del COSAL, una docente histórica ya del COSAL y vicepresidenta de la Sociedad Argentina de la Voz, hablándonos un poquito sobre el control de las cuerdas vocales. ¿Se te había ocurrido alguna vez, Cristian, en controlarte las cuerdas vocales? La verdad que no. Mariela sí, ya locutora, sí. O camino a locutora, sí. Sí. Ana Clara, ¿se te había ocurrido a vos? Siempre lo tengo como algo ahí como latente que sé que tendría que hacer también por mi tarea docente, pero bueno, por ahora creo que vengo cuidando y conservando mi voz, pero sé que es un control, algo que en algún momento es importante hacer. ¿Y en la docencia se recomienda cuidar la voz o no? Y es la herramienta de trabajo. Es la herramienta de trabajo. Uno tiene que saber también utilizar ese instrumento, porque si no es algo que día a día uno constantemente está utilizando y si no lo cuida es una tarea imposible de realizar. Bueno, ahí estábamos. ¿Vos cuidás tu voz? ¿Se te había ocurrido? Bueno, acá tenés la posibilidad de sumarte a esta campaña y controlar tus cuerdas vocales y prevenir un montón de enfermedades.